Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de Teo Tiltil. Y hoy en esto que era un programa que habíamos dejado un poco de lado, más que nada por la contingencia y porque se han ido desarrollando nuevos proyectos acá en Teo Tiltil, pero volvemos con las notas Teo Tiltil, que inicialmente iba los viernes por la tarde, pero hoy ya decidimos que como medio las notas van a estar los días miércoles a las 8 de la tarde cuando la ocasión lo amerite, como es el caso de hoy, donde vamos a hablar, porque durante estos días se ha hablado de esto de comenzar el plan de retorno, comenzar el plan de desconfinamiento, empezar ya con algunas medidas, y el gobierno ha lanzado este retorno, este plan, retorno paso a paso, así que para conversar acerca de eso y otras cositas más, aquí de Impacto Provincial también estamos con el gobernador provincial de Chacabuco, con Javier Maldonado. Javier, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Héctor, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien, agradecerle nuevamente que esté con nosotros, ya es tercera vez, eso quiere decir que vamos muy bien y que hemos podido desarrollar también un trabajo interesante, porque a través nuestro, ustedes como gobernación también pueden informar de las actividades y el trabajo que están desarrollando en nuestro territorio. Y hoy nos convoca el gran anuncio que ha hecho el presidente de la República en estos últimos días, que tiene que ver con este plan retorno paso a paso, que tiene que ver, hay que aclarar también que tiene con que en Chile ya vamos 14 días donde la cantidad de contagio ha ido en disminución. Entonces se ha iniciado de alguna manera el desconfinamiento, se partió por dos regiones, al sur, y ahora este plan paso a paso. Cuéntenos un poquito, gobernador, ¿en qué consiste el grueso del paso a paso? Y después lo vamos detallando por etapas. Perfecto. Este plan es un plan que ideó el gobierno para cuando se den ciertos tipos de condiciones en alguna zona geográfica, la gente pueda recuperar libertades que hoy a lo mejor están limitadas debido a la cuarentena. Pero esa recuperación va directamente asociada a indicadores epidemiológicos de trazabilidad y de personas en situación crítica o de contagio en esas localidades. Aquí esto no va a empezar mañana, esto no va a empezar en una semana, tiene que haber una continuidad en el tiempo de estos factores para que vayamos avanzando etapa por etapa. Por decirte, hoy día estamos en la etapa de cuarentena, que es la que básicamente se considera la etapa 1 para este apertura hacia un mundo, incluyendo el COVID, pero con mayores libertades y mayores formas de desarrollarse la vida como la recordamos hace 6 meses atrás. Primero está la cuarentena, obviamente, que es el proceso en que estamos hoy día, que tiene una serie de limitaciones en las cuales efectivamente están cerrados muchos locales comerciales, los gimnasios, una serie de limitaciones específicas. Tenemos las restricciones que van asociadas a los adultos mayores, el uso de la mascarilla, la imposibilidad de reuniones muy amplias. Después de eso, y verificando una serie de factores que van asociados a la ocupación de las camas críticas, a la tasa de reproducción del coronavirus a nivel comunal y regional, a la posibilidad de tener la trazabilidad en niveles altos, o sea, sobre el 80% y de ahí en más, y obviamente a la positividad que generan los exámenes o los testeos que hacemos de PCR en las regiones, va a ir avanzando en distintas etapas. La etapa 2 es una etapa de transición, donde disminuye en alguna forma los grados de confinamiento y se permite alguna exposición un poco más amplia al mundo circundante. Después está la etapa 3, que es la etapa de preparación, donde se levantan las cuarentenas, excepto para los grupos de riesgo, pero se levantan las cuarentenas y se permite una circulación más moderada y la funcionabilidad de algunos locales relacionados con el comercio en un volumen muy pequeñito para hacer un análisis de efectivamente si funciona o no, una vez cumpliendo aún más factores más estrictos de mejora en la condición de la comunidad, se pasa a la apertura inicial, donde efectivamente hay una mayor apertura de los comercios chiquititos, de los restaurantes, de los cines, de toda esta vida aparte de la necesidad básica que tenemos, y finalmente está la apertura avanzada, que es un retorno a la apertura de la mayor cantidad y la mayoría de los servicios comerciales o de los servicios de entretención o de los restaurantes, pero considerando también un distanciamiento y una seguridad que no vamos a poder dejar hasta que exista una vacuna específica y la hayamos administrado a la mayor parte de la población. Yo quiero dejar súper en claro que esto no va a pasar de un día para otro.
Cada una de estas etapas puede durar 2, 3, hasta 4 semanas, y efectivamente podemos llegar a la etapa 3 y tener que volver a la etapa 2, debido a que los indicadores y los índices que medimos regularmente vayan variando o empeoren. Entonces tampoco quiero generar una expectativa que los vecinos mañana piensen que esto ya va a comenzar y en 2 semanas más vamos a estar listos volviendo a la vida normal. No es así, es un proceso más lento, es un proceso que tenemos que tomar mucha cautela. ¿Por qué? Porque no queremos que haya más vecinos o más ciudadanos o más personas que sigan siendo afectadas por el coronavirus. Ha bajado, como bien tú decías, Héctor, la tasa de reproducción y la tasa de casos positivos, y tenemos que mantenerla así y aumentar esa reducción, o sea, que sea el menor número posible, pero ese número posible va a bajar en la medida que tengamos esta gradualidad funcional y de manera estricta, haciéndola funcionar en sus propios pasos en distintas localidades en Chile. Pero, gobernador, ahí me queda una duda, porque el presidente, luego del anuncio, también lo mencionaba, que en Chile estábamos a la baja y que había que fijar también, y creo yo que es importante señalarlo, hay que fijar en la experiencia internacional, donde hoy países que hace un mes y medio atrás estaban con la misma tendencia que tenemos nosotros hoy, han tenido rebrotes. España, por ejemplo, han tenido rebrotes España, importantes. Australia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, a través de este programa, de este plan, cómo se piensa evitar ese rebote que se ha producido en gran parte de países que son altamente desarrollados y que pensaron también en un plan de desconfinamiento cuando vieron que bajaba su curva? Te doy un ejemplo. En cuarentena, nosotros estamos en cuarentena hoy día y la tasa de positividad regional es entre el 18-16%. Para pasar de cuarentena a transición, tenemos que tener un número menor al 15%. Ese es un solo factor. Para pasar a la fase inicial, que sería preparación o apertura inicial, tenemos que tener entre un 10 y un 5%. Y para pasar a la apertura avanzada, es menos de un 1% de tasa de positividad. Ese es uno solo de los indicadores que tenemos que ir progresando hacia la mejora. Y si aumenta eso, bueno, volvemos a la etapa anterior en la cual estamos dentro del parámetro. Entonces, ese es uno, considerando la ocupación de las camas de cuidados críticos, la tasa proyectada de casos activos, el porcentaje de casos que hemos aislado en las últimas 48 horas, e incluso también el porcentaje de casos nuevos que van apareciendo, son factores que van a ser involucrados en esta medición que se va a hacer cada 1, cada 2, cada 3 semanas, y efectivamente si hay una gradualidad, si pasa de, no sé, pues de tener 100 a tener 80 por una semana y vuelve a tener 100, no hay ni un cambio, pero si tiene 80 varias semanas, podemos pasar a la siguiente etapa. Hoy día todavía ha habido un avance, ha habido una disminución del coronavirus, pero aún tenemos números muy altos en muchas zonas del país que efectivamente hacen que sea complicado iniciar estas etapas. Solo la región de Aysén y la región de Los Ríos, que involucran 22 comunas, son las que han podido cumplir esta primera fase de paso hacia el periodo de transición. Tengo una consulta, gobernador, mira, un caso práctico, porque Santiago es grande, disperso y tiene realidades muy distintas. Entonces, por ejemplo, comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, probablemente comiencen a avanzar en su etapa de desconfinamiento mucho más rápido que otras comunas como Maipú, Quilicura, Pudahuel, por dar ejemplo. El tema, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer una persona que vive en Pudahuel, por ejemplo, donde su plan de confinamiento va a ser más intenso aún, y trabaja en Providencia, donde Providencia sí va a tener habilitado para poder trabajar probablemente, ya no va a tener la restricción del trabajo, pero el ciudadano que vive en Pudahuel todavía va a estar en cuarentena? ¿Qué va a pasar ahí? Porque él tendría que desplazarse hasta una comuna que no está con confinamiento o con confinamiento tan alto, pero va a tener la obligación de moverse igual. ¿Cómo va a ser el criterio en ese caso? Ya, te explico. El criterio no va a ser como una comuna. Es imposible. Tenemos que hacer que varias comunas funcionen como un micronúcleo y de esa manera nos permita tener un grado de seguridad que el movimiento cercano a las comunas de alrededor también va a ser seguro. Entonces el desafío que tenemos es aquí generar macrozonas dentro de las regiones, particularmente la región metropolitana que tiene mucha población, probablemente no tenga
no tenga una sola política para toda la región, puede que sea en sectores provinciales o en la suma de 2 provincias, incluso en la provincia de Santiago puede que haya diferencias en la etapa en que vaya a ir un grupo de comunas y otro grupo de comunas. Y lo que vamos a hacer es priorizar sobre todo la salud de las personas. O sea, si la persona vive en Pudahuel y en su comuna está en un índice más complejo que el que está en Providencia, vamos a priorizar efectivamente que el cuidado se mantenga en donde vive la persona, que efectivamente esa sea la prioridad. Y obviamente esto es un proceso de aprendizaje, estamos recién entrando algunas comunas, las 22 que te comentaba, en esta etapa inicial de reapertura, de que haya un 25% de locales comerciales abiertos, o de espacios dentro de los locales comerciales abiertos, o que los restaurantes puedan recibir un 25% de aforo, igual que los cines. Vamos a ir obviamente evaluando esto, si esto no está escrito en piedra, obviamente es un modelo inicial, y es un modelo que hemos creado y que ha creado el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité de Expertos, viendo la experiencia internacional, pero esa experiencia internacional a veces falla, a veces tiene cambios, y vamos a ocupar básicamente a la región de Los Ríos y a la región de Aysén como un modelo de evaluación de este proceso. Y este proceso, si sigue avanzando, obviamente vamos a ver qué va pasando. Por decirte, hay gente que trabaja en Aysén o en Los Ríos, que es una comuna un poco más, o sea, una región un poco más que tiene mayor circulación, que vive en Valdivia y trabaja en Temuco, o vive en Osorno y trabaja en Puerto Vara. Ahí vamos a tener esa respuesta prontamente, vamos a ver cómo va a funcionar y si genera este impacto positivo o negativo la circulación o la no circulación de las mismas personas de una zona que está en etapa, podría decirse 3, 4, a una zona en la cual está recién en la etapa 1. Entonces vamos a ir haciendo toda la evaluación y la percepción que tengo yo es que obviamente considerando los números que tiene la región metropolitana y considerando los números que tienen las grandes urbes, van a ser más tarde que temprano su arribo al avance de estas etapas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una certeza mayor respecto de las concentraciones urbanas muy grandes, porque tenemos un error y efectivamente el problema se multiplica por 100, no por uno o dos casos que pueden haber en zonas mucho más rurales o con menos densidad de población. De todas maneras, lo invito a que saludemos a la gente que está en sintonía: Catherine Casanova, María Estudillo, Lorena Tapia, Francisca Flores, Gabo Morales, Sergio Tapia, Mariel Ursúa, Carmen Vilch, María Jara, Carolina, Zoila Ulloa, María Jara dice buenas noches, muy buenas noches. Saludos también para Patricio, Sara, para Amanda, para Claudio. Carmen Vilch nos dice, mi pregunta es, ¿qué pasará con ese día que la gente pueda salir a la calle si aún no ha bajado el contagio? Ayer vi yo y creo que muchos vecinos se han hecho esa pregunta. Hay más de 400 contagiados. Si se levanta la cuarentena, esas personas que pueden estar contagiados y que no saben andarán por todos lados. Y eso es muy malo para todos. Yo pienso que el tema de los salvoconductos también, eso es más o menos lo que nos comenta Carmen, ella es de Colina, entonces obviamente habla de la cantidad de contagio en relación a lo que pasa en Colina. Te voy a comentar dos temas. Uno, obviamente cuando tenemos 400 o 500 personas contagiadas o positivos, salir de la cuarentena es muy difícil. Si lo que tenemos que hacer es cuando vaya eso reduciéndose y efectivamente vaya cumpliéndose estas etapas que te estoy diciendo. El parámetro de reproducción es cuando una persona está contagiada y contamina a una persona. Ese parámetro de reproducción para salir de la cuarentena tiene que ser menor a 1. Y eso básicamente es cuando logramos reducir el número de 400, a la semana siguiente 380, a la semana siguiente 340, a 2 semanas más 200. Ese es un tema que sí o sí está incorporado en esta metodología y que efectivamente estamos tratando de mantener de la mejor manera. Cuando empezó la cuarentena en la región metropolitana, los permisos eran alrededor de 7 u 8 por semana por persona. Hoy día son 2. Entonces, hemos ido aumentando el nivel de control que podemos tener sobre la gente. Es súper difícil, yo me pongo en la posición de muchos de nuestros vecinos, es súper difícil que te limiten una libertad tan básica como moverte a comprar el pan. Pero hemos llegado a ese punto porque tuvimos un pico importante de casos en toda la región metropolitana, en distintas comunas, por distintos factores, y nos hemos visto en la obligación como Estado, como gobierno, sobre todo la autoridad sanitaria, de incrementar
el control de la circulación de las personas, porque ese es el principal foco de contaminación. Uno dice, no, yo voy con mascarilla, me echo alcohol gel, entrada y salida, trato de no toparme con la gente, pero el aire igual, cuando hay lugares encerrados, cuando hay aire circulando, básicamente la gente se contamina de puro respirar. Entonces también hay que, por eso, se han limitado muchas veces y varias veces se han ido bajando hasta llegar a 2, que es los que tenemos hoy día, los permisos de circulación respecto de actividades que requieren una participación más pública de las personas. De todas maneras, oye, solo aclarar que Carmen es de Tiltil, recordaba bien, y obviamente la cantidad de casos en Tiltil ya superó los 400 contagiados a nivel general desde el inicio de la pandemia aquí en la comuna. Lo conversábamos también el jueves pasado con la directora del hospital comunitario. Van en 50 y fracción la cantidad de casos activos, que durante estos días estaban con coronavirus acá en la comuna de Tiltil. Por supuesto, mañana vamos a estar actualizando todos los datos con ella también aquí en ¿Qué tal Tiltil? A partir de las 21 horas. Saludamos a Nicole Zúñiga también que se une, Cristian, a Carla Méndez, a Don Chelo y a Isabel Maturana. 2 consultas. Una, se habilitó, entre comillas, ya se anunció que los adultos mayores de 75 años pierden esta obligatoriedad de estar en cuarentena permanente y van a poder salir a espacios públicos. Según indicaban desde el propio Senama, tiene que ver también con esto de poder trabajar la salud mental propiamente de los adultos mayores y también su salud física a través del sistema motriz para poder desplazarse, caminar un poco. Hacer un poco de ejercicio. Hacer un poco de ejercicio. Eso ya estaba. ¿Cuándo entra en operación esa medida, gobernador? Esa medida entra en operación, lo tengo aquí, dame un segundo para confirmarte la información, pero no es un levantamiento de las cuarentenas, yo creo que quede súper claro, es una forma en la cual hacemos un espacio en la cuarentena muy limitado, muy efectivamente estricto, para que puedan salir a dar una vuelta a tomar aire. Aquí el desafío es ese, es que las personas puedan tener una mejor circulación y ¿Sí la necesidad del salvoconducto? Según entiendo, no, pero no te podría confirmar ahora porque es una información bastante nueva, que recién nos llegó la bajada hace poquito. Entonces, dame un segundo, que es que la tengo aquí en el teléfono, dame. No, no hay problema, no hay problema. Esto es en vivo, así que estamos todos haciendo lo mejor posible para informar de la mejor manera. Por supuesto. Pero es un bloque horario en la mañana y un bloque horario en la tarde. Y la idea principal que tiene es que, como tú bien decías, los adultos mayores en muchos sectores llevan no 1, 2, sino que 3 meses o más encerrados. Eso nos afecta siendo adulto mayor o no, siendo niño o no. Nos afecta de manera importante. Y lo principal que nos preocupa en ese sentido es que los adultos mayores puedan volver a tener algún grado de ejercicio, porque por mucho que vivan en zonas más rurales y tengan alguna capacidad de moverse más, necesitan esa situación de interactuar con el mundo externo, porque les ayuda mucho a la salud mental. El poder ver a otras personas aparte de su círculo cercano, a lo mejor no tener que acercarse, pero poder ver a sus pares que están también en una situación de salud bien o dentro de lo que se puede bien, es bien importante para ellos porque efectivamente te impacta de alguna manera en la calidad de vida. Es súper práctico informar de esa manera a la gente, porque al final del día la percepción hace el cambio. Si yo tengo un grupo de adultos mayores que físicamente desaparecieron porque nadie los ve, uno genera preocupación, uno genera una serie de situaciones que van asociadas a niveles de preocupación. ¿Gobernador? Y obviamente, sí, cuéntame. No, que lo quería aprovechar, para aprovechar el tiempo, lo quería llevar a otro tema también cortito, que tiene que ver con la respuesta que ha tenido este plan por parte de otros sectores del quehacer político nacional, partiendo por la presidenta del Colegio Médico, por Isquia Siches, que ha hecho sus reparos al plan, y también lo han hecho los alcaldes, entendiendo que hubo una conversación con los más de 300 alcaldes en una reunión donde se habría presentado el plan paso a paso, pero los alcaldes salieron diciendo después que, y recogimos dentro de las impresiones el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, y otros más, donde se menciona que finalmente la iniciativa o las propuestas que hicieron los alcaldes dentro de este plan no fueron consideradas, y lo otro, que el plan
si bien es cierto, tiene su enfoque netamente en lo sanitario, no abarca otras líneas que son tan importantes como, por ejemplo, qué va a pasar con el desarrollo económico de cada una de las regiones cuando se realice la apertura. Mira, te cuento. En esa reunión que participaron los alcaldes también me tocó participar. Y hemos tenido más reuniones. Hoy día tuve una, los intendentes y los gobernadores tuvimos una con la ministra de Transporte que va asociada a esta misma, al formato en el cual vamos a empezar a desarrollar el transporte público o la circulación de las personas en términos de movilidad post pandemia, o cuando empiecen a darse estas etapas. También el ministro de Economía va a levantar un plan que efectivamente va a mencionar distintas formas en las cuales vamos a poder reutilizar o rediseñar la forma de desarrollar los negocios. Porque aquí es súper importante pensar, o sea, si yo tengo un pequeño negocio que es de un pequeño espacio, a lo mejor va a poder entrar una persona a la vez en vez de las 5 o 6 que entraban antes, y eso va a afectar negativamente mis ingresos. Lo que estamos buscando es, primero se presentó este plan, que es el plan global, que engloba la forma en que vamos a avanzar hacia un desconfinamiento, como podría decirse. Y ahora vamos viendo cada uno de los paso a paso en transporte, educación también tiene algo muy importante que decir ahí, en economía. De hecho, hay alcaldes que ya dijeron que no volvían a clase. Sí, y está bien, o sea, dentro de las prerrogativas que tiene el Ministerio de Educación, puede decidir o informar a los alcaldes de una situación, pero al final es el sostenedor el que decide cómo hacer andar o no, o cuándo hacer andar un colegio. Obviamente ahí también tiene un tema con las subvenciones, pero es un tema que cada uno de los alcaldes tendrá que definir de manera autónoma e independiente, viendo las condiciones y las situaciones que están asociadas a su realidad comunal. Obviamente, volviendo al tema, esta es la presentación del plan global, el plan que engloba toda nuestra realidad, que básicamente se enfoca en los temas sanitarios, que es lo más importante. Pero también van a haber varios planes que se van a ir construyendo desde este plan hacia el área de movilidad, hacia el área de educación, hacia el área de emprendimiento, hacia el área de desarrollo, hacia el área económica, y todos esos planes se van a hacer las bajadas correspondientes a través de los distintos planes, de los distintos programas, de los fondos que está presentando y que ha presentado el gobierno, de los distintos subsidios que se van a generar, de las distintas indicaciones que se han presentado en el Congreso para modificar en algunas partes algunos de los proyectos ya ingresados y aprobados, porque, como ha dicho, y creo que te lo he repetido en las 3 locuciones que he tenido en este programa, el ministro Briones, esto es un trabajo en desarrollo. No podemos poner, esto va a ser el plan y así quedó, porque la pandemia cambia, las condiciones van cambiando, la cantidad de recursos que tenemos va cambiando, y efectivamente al final del día tenemos que ir adaptando muchas veces estos planes a modificaciones que van asociadas a la emergencia, a la necesidad de nuestros ciudadanos, a los indicadores de cuánta gente enferma o no tenemos. Gracias a Dios, en algún punto tuvimos suficientes ventiladores para todos. Y gracias a Dios, en algún punto decidimos comprar entre el mundo privado y el mundo público un montón de ventiladores mecánicos. Ojalá no los tengamos que ocupar todos nunca, pero logramos de alguna vez, esta planificación nos llevó a que de algún punto tuviéramos, cuando incrementó, tuvimos cubierto de la mejor manera el sistema. Ahora lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo hacia los otros áreas de la vida. Estamos diseñando un plan como considerando un escenario complejo, pero se va a ir modificando de acuerdo a las necesidades del momento. ¿Qué pasa si la etapa de transición en vez de durar 2 semanas dura 2 meses? A lo mejor tenemos que ir viendo cómo se va adaptando y va a ser flexible, porque van a haber regiones que van a haber mucho desarrollo y mucho avance en estas etapas en los próximos meses, y van a haber otras que no. Entonces, todo esto tiene que ser muy flexible. Gobernador, consulta corta antes de que ya se nos va acabando el tiempo. Me preguntan, ¿qué hay de cierto que Tiltil sale de la cuarentena el viernes? No lo ha anunciado el ministro de Salud y ya estamos a martes. Yo, de verdad, creo que sería un error. Insisto, la decisión la toma la autoridad sanitaria. Perfecto. Marta Zambrano pregunta, don Javier, usted quedó de ayudarnos con el comité en el traspaso del terreno, me imagino que el comité de vivienda. Estamos haciendo en todos los otros ámbitos. La gobernación trabaja no solo en el ámbito de la emergencia, estamos trabajando en todos los otros ámbitos de la misma forma y con el mismo esfuerzo que lo hacíamos desde el día 1.
también hay que considerar que muchas veces las gestiones no son solo de la gobernación, hay otros servicios del Estado, están los municipios, están las secretarías regionales ministeriales de cada uno de los ministerios, y también tenemos que ver que hay personas que también se han enfermado en esos ministerios y gestiones que se han retrasado un poco, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos y obviamente la misma persona que escribió, dígale que me escriba nuevamente y me ponga al día del contexto en que está, porque con esa esa frase es difícil saber qué grupo específico es el que está refiriéndose, pero feliz de poder retomar ese tema si es que se ha quedado entrampado en algún lado en el cual podamos ayudar como la gobernación. El traspaso de un terreno va asociado a decisiones que toma vivienda, o bien nacionales, o municipios. La gobernación no tiene esos terrenos y lo que hacemos es hacer las gestiones. Perfecto. Gobernador, le quiero agradecer que haya estado con nosotros esta noche en el especial de Notas para Teodiltil. Nos encontramos seguramente cuando comencemos a aplicar ya, cuando entremos en este plan, y cuando a la comuna le corresponde empezar a dar los pasos en cada uno de estos paso a paso. Así que agradecerle y nos estamos encontrando. Perfecto, cuídense, muy buenas noches. Muchas gracias, no se vaya de pantalla, por favor. Le agradecemos a todos quienes estuvieron en esta nota de Teodiltil. Recuerden que a las 9 de la noche ya viene, en palabras simples, junto a César Villagra, que hoy estará conversando con el abogado Daniel Stingo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que tengan buena noche.